Ok, vamos con lo que vendría siendo columna vertebral y parte de ATM. De hecho, sería columna, lo que es, obviamente llega hasta sacro, pero complementamos a nivel de pelvis también y parte de lo que vendría siendo ATM, ¿ok? Entonces empezamos con cintura pélvica, de abajo hacia arriba. Entonces hablamos de la articulación sacroiliaca, ¿ok? Hablamos de que esa articulación que vamos a tener que decir que no es congruente al 100%, tiene un déficit de congruencia, entre ellos radica parte de sus carillas articulares, ¿ok? Entonces tenemos que la carilla auricular, ¿sí? No articular, bueno, puede ser articular, pero está descrita como carilla auricular del ilión. Hablamos de que es en forma de media luna, ¿sí? Hablamos de que es convexo en la zona central. Y por parte del sacro, su carilla auricular, tenemos los bordes del canal sacro que son cóncavos, ¿sí? Pero hay algunos relieves en que suelen ser convexos, ¿ok? Como vendrían siendo estos relieves que están aquí, ¿sí? Lo cual le genera un déficit de congruencia, o no es algo muy resaltante, pero no es congruente totalmente, ¿ok? Entonces tenemos que escondilia, según Rubier y según otros biomecánicos, puede hablarse o dividirse en dos porciones, un tercio anterior artrodia y un tercio posterior de tipo sindesmosis, ¿ok? Entonces tenemos esas dos, vamos a decir, esos dos puntos de vista, uno desde un anatómico y uno más biomecánico, ¿sí? Se encuentro autocinemática y atrocinemática. Vamos a tener varios puntos para tocar en cuanto a movilidad, ¿sí? No solo específicamente de sacroiliaca, sino hablamos en general de movimientos individuales del sacro, movimientos individuales del ilión, ¿sí? En conjunto. Entonces, hablamos de anteversión y retroversión pélvica, ¿ok? Hablamos de que Kaltenborn la denomina como rotación ventral y rotación dorsal. Pero ok, tenemos aquí la foto y vamos a tener aquí estas características que tenemos aquí en cuanto a lo que es la anteversión y la retroversión, ¿ok? Entonces, ya. Ya, lo que pasa es que me perdí aquí en la foto. Entonces, aquí vamos a tener la retro y aquí vamos a tener la anteversión pélvica, ¿ok? Para ver, creo que sí lo estoy viendo bien. Tengo rato que no veo estas diapositivas. Ajá, exactamente. Ok. Entonces tenemos lo siguiente. Ya deberíamos saber por lo menos un mínimo de cuáles son los músculos anteversores y retroversores pélvicos. Normalmente los retroversores están caracterizados por ser musculatura abdominal. Hablamos de parte de musculatura extensora de cadera como lo es glúteo mayor y parte de lo que es isquiotibiales, ¿ok? Retroversión pélvica, ¿ok? Y en cuanto a la anteversión, tenemos parte de musculatura paravertebral lumbar y tenemos parte de musculatura flexora coxofemoral, ¿ok? En la anteversión pélvica, que vendría siendo este lado derecho que tenemos aquí, se caracteriza por tener un descenso de la espina ilíaca antero superior. Esta espina ilíaca antero superior va a ir en sentido inferior o del descenso. ¿Okay? Hablamos de anteversión pélvica. He visto o he tenido muchos estudiantes que me dicen, no, para mí me parece que la otra debería ser la anteversión pélvica. Desde el punto de vista anatómico, no es así. O sea, hablamos de que nos tenemos que guiar específicamente por una espina ilíaca anterosuperior y por una espina ilíaca posterosuperior. Estos son nuestros dos puntos de anclaje o a seguir, ¿sí? Tanto en la anteversión como en la retroversión. Entonces hablamos de que en la anteversión pélvica, la espina ilíaca anterosuperior va hacia inferior y la espina ilíaca anterosuperior, posterosuperior, perdón, va en sentido superior, ¿ok? Entonces, anteversión pélvica. En la retroversión pélvica vamos a tener que es todo lo contrario. Ahora la espina ilíaca posterior-superior va a descender y la espina ilíaca antero-superior va a ascender, ¿ok? Entonces aquí tenemos una relación de esta anteversión y retroversión pélvica que es muy interesante y bien importante saberla, que está descrito por muchos biomecánicos. Hay uno que es del Tratado de Osteopatía Integral, tomo 1, y descrito por el doctor Mariano Rocabado. Hablamos de que lo asociamos vamos a decir, la anteversión y la retroversión pélvica a movimientos de cadera. Hablemos primeramente de la flexión coxofemoral.
¿sí? Cuando ocurre la flexión coxofemoral, ¿cómo puede responder la pelvis a esto? ¿Con una anteversión o con una retroversión pélvica? Entonces, aquí es donde tenemos la cuestión. Cuando usted realiza la flexión coxofemoral, ya ustedes deberían saber que a nivel de estiramiento, cuando usted lleva un músculo a su acción, bueno, eso no es un estiramiento, bueno, sí puede ser un estiramiento, pero vamos a ponerlo de esta forma. El músculo se estira cuando usted lo coloca en su acción contraria, ¿sí? Entonces, si usted realiza, por poner un ejemplo, bíceps braquial, usted genera extensión de codo y extensión glenumeral, usted está llevando el bíceps en todo el sentido contrario. Bueno, y a pronación también, pues. Entonces, es llevar las acciones de ese músculo en sentido contrario. Entonces, si es el bíceps braquial que supina, que hace flexión de codo y flexión glenumeral, usted lo que hace es llevar a pronación, extensión de codo y extensión glenumeral. Así es que se estira un músculo, ya sea de manera activa, ya sea de manera pasiva. Chévere por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí en la flexión coxofemoral. Cuando usted hace la flexión coxofemoral, se está llevando hacia flexión. Vamos a decir que está actuando todos los flexores, que se tensor en la fascia lata, que se sartoro, que se recto anterior del cuádriceps, que todos ellos. Ajá. Ellos están haciendo una acción, pero tiene que ver la musculatura antagónica. Si usted está haciendo flexión coxofemoral, la musculatura extensora, principalmente los isquiotibiales, ellos tienen la tendencia a estirarse, los está llevando en sentido contrario, pues los isquiotibiales lo que hacen es extensión coxofemoral, ¿verdad? Entonces, si usted lleva hacia flexión de cadera, usted los está llevando en su acción contraria, claro. Usted puede estar enfocándolo desde un punto que no, yo estoy concentrado en hacer un concéntrico, por poner un ejemplo, un concéntrico de los flexores de cadera. Pero siempre que usted esté realizando un movimiento, siempre va a haber un músculo antagónico, y el antagónico siempre se va a estar estirando, ¿ok? Entonces, en este caso, los isquiotibiales son los que se estiran. Vamos a decir que se tensan, generan una especie de tensión, ¿ok? Por estiramiento. Entonces, mientras usted más lleve hacia flexión, esos isquiotibiales van a traccionar más. Vamos a decir que aquí, ¿dónde está la foto? Ajá. Aquí tenemos los isquiotibiales, ¿sí? Al usted estirarlos, a usted tracciona esa musculatura, o sea, los tensa, ellos generan una tensión dependiendo de qué tan lejos lleve la flexión coxofemoral. Llega un momento que de manera, vamos a decirle de manera involuntaria, porque tú estás concentrado en hacer flexión de cadera, esa musculatura, por estirarse tanto, va a generar una tensión en sus dos inserciones, ¿ok? La que queda más vulnerable es a nivel de la pelvis, que es esta que está aquí arriba, ¿sí? Bueno, a nivel de la tuberosidad isquiática, chévere por eso. Entonces, ella me genera una tracción, lo que me va a desplazar la pelvis hacia retroversión pélvica. ¿Sí? Vamos a decir que es una retroversión pélvica sin querer. ¿Sí? Porque te está concentrado en hacer flexión de cadera, sabrá Dios por qué, que es lo que está ahora buscando ustedes. Son muchas cosas las que se pueden lograr. Pero involuntariamente usted está generando un estiramiento de los isquiotibiales, lo cual me genera una tensión que me lleva a la pelvis en retroversión pélvica. ¿Sí? Capaz no es tan pura cuando la hacemos de manera activa, pero sí me genera una especie de retroversión pélvica. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos la extensión, bueno, aquí no se ve el borde de una camilla, pero cuando tenemos la tendencia de generar una extensión coxofemoral, vamos a decir que está actuando glúteo mayor isquiotibiales, pero ahora los flexores, cuando usted lleva esa extensión, ahora son los flexores que se van a ver estirados, por así decirlo, puestos en tensión, en este caso ubicados aquí. Entonces es el mismo principio, esa tensión que se genera dependiendo de qué tanto lleve la extensión de cadera y ese estiramiento de los flexores, me van a traccionar la pelvis hacia anterior. En este punto, en todos estos orígenes, los músculos me van a llevar la pelvis hacia anterior, ocurriendo una anteversión pélvica. Entonces tenemos que la flexión coxofemoral se asocia a una retroversión pélvica y la extensión se asocia a una anteversión pélvica. De hecho, eso puede ir mucho más allá, ¿ok? Porque cuando usted genera una anteversión y retroversión pélvica, siempre se ve, vamos a decirlo así, se ve involucrada la columna lumbar. ¿De qué forma? Ya. La columna lumbar. Bueno, si recordamos, la columna tiene distintas curvaturas. Tenemos curvaturas lordóticas y curvaturas sifóticas. En el caso de la lumbar es lordótica. Entonces, por esa estrecha relación con sacro, con pelvis y con las estructuras musculares que hay en la zona, dependiendo de cómo se mueva la pelvis, también se va a modificar la estructura lumbar, ¿ok? Entonces, cuando usted realiza, ya sea con flexión de cadera o no, pero cuando usted realiza la anteversión pélvica, tiene la tendencia de aumentar la curvatura lordótica lumbar, ligeramente, pero aumenta.
Y cuando usted realiza la retroversión pélvica, tiene la tendencia a rectificarse o a disminuir la curvatura lordótica lumbar, ¿ok? Entonces, vamos a tener esa combinación de que la anteversión me genera un aumento de la lordosis lumbar y la retroversión me disminuye la curvatura lordótica lumbar, asociado a flexión de cadera. Vamos a tener que si yo realizo la flexión de cadera, ¿sí? Vamos a tener que me genera una retroversión pélvica, y esta retroversión pélvica a su vez me va a generar una disminución del arco, de la curvatura lordótica lumbar. Pero si yo realizo la extensión de cadera, vamos a tener que me genera una anteversión, y la anteversión me genera un aumento de la curvatura lordótica lumbar, ¿ok? Entonces vamos a tener como ese juego, ¿ok? Ese ritmo a nivel de lumbar, pelvis y cadera, ¿sí? Entonces, ahorita la cosa se puede poner un poquito más chévere porque le podemos agregar algo ahí en el sacro, ¿ok? So, bueno. Nos hablamos de movimientos individuales del sacro. Hablamos de que una de las referencias de esto es de Panjabi de 1992, ¿ok? Nutación y contranutación, ¿ok? Bueno. Cuando hablamos de nutación, hablamos de que el promontorio sacro, esto que está aquí, hablamos de que el promontorio sacro se va hacia anterior y los ilíacos se van en sentido posterior. Bueno, el de los ilíacos es lo que menos me interesa por lo menos, por ahora. Y cuando hablamos de contranutación, hablamos de que el promontorio sacro se dirige hacia posterior y superior, y aquí es hacia anterior e inferior. Claro, también hay otro punto a observar, como lo vendría siendo el vértice del sacro, ¿sí? De hecho, están las flechitas bien colocadas. Tenemos que cuando se da la nutación, hablamos de que el promontorio sacro se va anterior y inferior, y el vértice se va hacia posterior y superior. En la contranutación es todo lo contrario. Vamos a tener de que el promontorio se va hacia posterior e inferior, y vamos a tener que el vértice se va hacia anterior y ligeramente superior, ¿ok? Entonces, esto es nutación y contranutación, pero muy difícilmente este movimiento se da de manera aislada. Ahorita tenemos un pequeño casito ahí, pero muy difícilmente esto se da de manera aislada. Vamos a tener que suceda junto con los movimientos de la pelvis. ¿De qué forma? Vamos a tener, vean que aquí dice, los ilíacos se van en sentido posterior. ¿Cuándo es que se van los ilíacos en sentido posterior? Retroversión pélvica. Y cuando se van hacia anteriores, porque es una anteversión pélvica, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una retroversión pélvica, es decir, en este caso, vean cómo ahí el ilíaco se está yendo hacia posterior, la espina ilíaca posterior superior. Entonces, cuando ocurre una rotación posterior del ilíaco, vamos a tener una parte de una retroversión pélvica, se genera una nutación del sacro. ¿Sí? La nutación y contranutación son movimientos individuales del sacro. Claro, se tienen que dar acompañados de otros movimientos. Eso era como los movimientos o deslizamientos a nivel de acromioclavicular, que tienen que estar acompañados de otras articulaciones. Aquí es parecido. Entonces tenemos que cuando se genera retroversión pélvica, se genera una nutación del sacro. A su vez, cuando se genera la retroversión pélvica, disminuye la curvatura lordótica lumbar. Si usted hace una flexión de cadera, eso me va a generar una retroversión pélvica. Además de esa retroversión pélvica, el sacro va a nutar, y además de eso va a disminuir la curvatura lordótica lumbar, ¿ok? Entonces, en la contranutación es todo lo contrario. Vamos a tener que, es cuando los ilíacos se van hacia anterior. Entonces, cuando yo realizo una anteversión pélvica, o una rotación anterior de los ilíacos, cuando realizo una anteversión pélvica, vamos a tener que el sacro hace contranutación. Y a su vez me aumenta la curvatura lordótica lumbar. Que esto es lo que estoy anexando, lo que ya vemos en la parte pasada, estoy agregándole nutación y contranutación. Si usted hace una extensión de cadera, va a tener que eso me genera una anteversión pélvica. Esa anteversión pélvica me va a aumentar la curvatura lordótica lumbar, a su vez me va a generar una contranutación, ¿ok? Entonces, esto de la salida de parto, esto es donde puede ocurrir. Este lo menciono ahorita. A su vez, esto es de otro enfoque también, flexión anterior y flexión posterior. Tenemos a nivel de la columna que podemos realizar flexión-extensión, o conocida como flexión anterior
y la extensión como flexión posterior. También está escrito así por Mariano Rocabado, ¿ok? Entonces, vamos a decir que de manera indirecta, cuando usted hace la flexión de tronco, usted está, vamos a decirlo así, me está generando una flexión de cadera, si se da cuenta. De hecho, hay muchos que estiran los isquiotibiales no realizando la flexión de cadera directa, o sea, literalmente vamos a tirarnos en el piso y vamos a flexionar la cadera. No, hay unos que simplemente de manera activa flexionan el tronco. O sea, hay otros que lo hacen mixto, flexión de tronco con ligera flexión de cadera y la dorsiflexión, pero X, esto no es clase de estiramiento. Pero cuando usted realiza la flexión de cadera, por esa indirecta flexión coxofemoral, usted genera una tensión en esos isquiotibiales, ¿ok? Entonces, cuando usted realiza la flexión anterior del tronco, usted me genera indirectamente flexión coxofemoral. Esa flexión coxofemoral, acuérdense que por tensión de... Ya que se me fue la idea. Retroversión. Ajá. Ok, había perdido la idea. Entonces, cuando realizamos la flexión de tronco, hacemos de manera indirecta la flexión coxofemoral. A su vez, esa flexión me va a generar una tensión, un estiramiento de la musculatura posterior que son los isquiotibiales. Entonces, esos isquiotibiales como tal son los que me van a, esa tensión es la que me va a generar la retroversión pélvica como tal, ¿sí? Aquí por lo menos como lo veíamos en esta foto, es lo que me genera la retroversión pélvica, y cuando se genera la retroversión pélvica también se genera la nutación, y además de generarme la nutación va a disminuir la curvatura lordótica lumbar, es decir, agregamos como otra cosa, pues tenemos que la flexión de tronco me va a generar de manera indirecta la flexión de cadera, cuya flexión de cadera me va a generar un estiramiento o tensión de los isquiotibiales, lo cual me va a llevar a una retroversión pélvica. Esa retroversión pélvica me va a generar una nutación, y esa nutación y todo lo que es el conjunto pélvico me va a generar una disminución de la curvatura lordótica lumbar, ¿ok? Vamos a tener que en la contranutación es todo lo contrario. Si usted realiza lo que es parte de la flexión posterior, va a ocurrir todo este componente contrario, pues que en tal caso vendría siendo parte de tensión de musculatura, de lo que vendría siendo la musculatura flexora, lo cual me va a llevar a una anteversión pélvica. Esa anteversión pélvica me genera contranutación, me, me va a aumentar la curvatura lordótica lumbar. Eso es prácticamente todo lo contrario, ¿ok? Además de estos movimientos anexos, podemos encontrar algo que se le conoce como mecanismo sacrovascular o mecanismo cráneo-sacro, descrito en los tratados de osteopatía estructural, donde hablamos de que la unidad funcional mediante el líquido cefalorraquídeo, hablamos de, cuando se conoce algo como la teca. Tenemos inserciones en cráneo, principalmente en C1 y C2, y termina en sacro 1, sacro 2. Ok, ¿qué significa esto? La teca, vamos a decir con un nombre más antiguo, que se le conoce a las meninges, ¿sí? Esas meninges dura madre, pie madre, aracnoide, en la cual a través de ella, en aracnoides, en el espacio subaracnoideo, es que circula este caballero que está acá, que vendría siendo el líquido cefalorraquídeo. Como todo líquido en el cuerpo, genera una presión. Uno lo puede llamar una presión hidráulica, ¿sí? Entonces, esa presión ese líquido, perdón, hace mucho más que transportar nutrientes y regular ciertas funciones a nivel del sistema nervioso y proteger y todo aquello, sino que él también me puede llegar a generar modificaciones a nivel de la columna. ¿Por qué? Porque este líquido cefalorraquídeo pasa por toda la médula. La médula está muy pegada, vamos a decirle así, a la columna. Entonces, si hay una modificación de este líquido, me puede afectar la biomecánica a nivel de la columna. Entonces, claro, hablamos de que los cambios de presión del líquido cefalorraquídeo no suelen llegar a ser tan amplios o tan prominentes. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Cuando usted inspira y expira, porque esto es en la respiración, suelen haber cambios. Y de hecho suelen haber cambios a nivel craneal. Eso me genera unos cambios de presión a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando yo inspiro, se generan unas presiones, ¿sí? La cual me genera la disminución de las curvaturas, ¿sí?
Y cuando yo expiro, vamos a tener que aumentar las curvaturas. Las lordóticas y las sifóticas, ligeramente se rectifican. Es decir, vamos a decir que disminuyen, pero un poco. Eso no es que listo, se rectificó completamente porque inspiró. No. ¿Sí? Entonces, vamos a tener de que cuando usted inspira, hay una disminución de las curvaturas, una rectificación. Entonces, cuando teníamos que, por lo menos en los ejemplos que dimos ahorita, ¿qué ocurría cuando se rectificaban o se disminuían las curvaturas? Por lo menos hablemos de la lumbar. Ocurría esto que está acá, una nutación. Es decir, que cuando usted inspira, usted nuta, ¿sí? Hace una ligera nutación a nivel del sacro. O sea, usted está sentado, está respirando, y el sacro nuta y contranuta, ¿sí? Claro, eso es por acción de las presiones que ocurren en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando tenemos la inspiración, vamos a tener que es todo lo contrario, aumentan las curvaturas y se genera una contranutación, ¿ok? Entonces, como si la cosa tal vez no pudiera así mejorar, existe algo extra que ocurre que se le conoce como in-flare y out-flare, ¿sí? Nos centramos más que todo aquí, donde están estas flechas, aquí, aquí, y aquí, y aquí. Se vean lo siguiente. El in-flare ocurre a la anotación. ¿Qué es lo que ocurre en el in-flare? En el in-flare hay unos que los describen como los ilíacos se aproximan, otros los describen como las aberturas y todo aquello. Vamos a decirlo así de buenas a primeras. Vamos a decirlo con los ilíacos, ¿sí? Cuando usted hace nutación, va a tener que los ilíacos, ¿sí? Que parecen unas orejitas grandes, los ilíacos, cuando usted genera la nutación, ya sea por cualquiera de las posibilidades que ya habíamos visto, vamos a tener que los ilíacos se aproximan. Sí, claro, no tan evidente, no tan amplio, son, vamos a decir, un poco, ellos se aproximan, tienen la tendencia a aproximarse. Vean aquí las flechas, vean aquí el sacro, vean que él está yendo hacia anterior, la flecha lo indica, es decir, su promontorio está yendo hacia anterior, hablamos de que es una nutación. Y estas dos flechitas me indican que los ilíacos tienen la tendencia a aproximarse. Entonces, ¿qué ocurre en otro lado? En el mismo infra, vamos a tener que las tuberosidades isquiáticas, es decir, aquí y aquí, ellas no tienen la tendencia a aproximarse como los ilíacos, sino que ellas tienen la tendencia a aperturarse, ¿sí? En la nutación, ocurre el infler, que es que los ilíacos se aproximan y las tuberosidades isquiáticas tienen la tendencia a separarse, ¿ok? Entonces, dicho de otra forma, como lo he visto, que cuando se realiza nutación, el estrecho superior disminuye y el estrecho inferior aumenta. De hecho, a mí me gusta más lo del estrecho, ¿ok? Cada quien lo toma como mejor lo agarre o retenga la información. Sí, podemos tener que los ilíacos se aproximan, tuberosidades isquiáticas se alejan, y podemos hablar de que disminuye el estrecho superior y aumenta el estrecho inferior. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto es lo que explica lo de la salida de parto, ¿sí? Porque durante el parto se coloca a la mujer en flexión de cadera, porque esa flexión de cadera me va a generar una nutación, y esa nutación me va a llevar a un infler que me disminuye el estrecho superior, que es, bueno, lo que más me interesa es que apertura ligeramente el estrecho inferior para facilitar el canal de parto, ¿ok? Entonces, eso es parte de la ciencia de por qué se les coloca en flexión de cadera. Y bueno, el outflare es cuando ocurre la contranotación, que es todo lo contrario. Vamos a tener que los ilíacos, en vez de aproximarse, ellos se van a alejar, y el estrecho, ya lo estoy combinando de todo. Las tuberosidades isquiáticas, en este caso, se van a aproximar. Es todo lo contrario al inflare, por eso es outflare. Vamos a tener de manera individual las rotaciones anterior y posterior del ilíaco, que en conjunto se les va a llamar anteversión y retroversión pélvica, pero vamos a hablarlo de manera individual. Rotaciones del ala ilíaca alrededor de un centro que vendría siendo la cabeza del fémur, unilateral durante la marcha. No hablemos de que cuando los dos hacen esto es anteversión y acá es retroversión, anteversión, retroversión, ¿sí? Hablemos de que, ¿qué ocurre cuando usted está en la marcha? Ya podemos ir viendo en métodos de evaluación 1 las fases de la marcha y en parte de rehabilitación, que primero te flexiona la cadera y otra queda en sentido posterior. Entonces, en un momento esta queda apoyada, la que estaba en flexión,
Y ella espera, y es la que se va a ir hacia extensión, mientras la otra empieza a hacer la flexión, y así sucesivamente. Flexión, extensión, flexión, extensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted lleva una cadera hacia flexión, ocurre una rotación anterior del ilíaco. ¿Sí? Rotación anterior cuando lleva la coxofemoral hacia flexión. La que se va hacia posterior, o la que está en extensión coxofemoral, me realiza una rotación posterior. Entonces, mientras vamos caminando, es como un vaivén de rotación anterior, rotación posterior. Cambiamos ahora, rotación anterior, rotación posterior, y así sucesivamente. La rotación anterior es cuando es la que está en la cadera flexionada, y la rotación posterior es en la cadera extendida. Entonces tenemos otro movimiento que vendría siendo el up slip y el down slip, ¿sí? Hablamos de que son unas inclinaciones pélvicas, ¿sí? Entonces, estas, hasta lo que tengo entendido, no ocurren de manera individual, será casi imposible. Entonces, vamos a ponerlo aquí, en esta. Claro, aquí es de una consecuencia patológica, pero ajá. Vamos, por lo menos en su caso, bailarinas, que suelen tener la tendencia a mover la pelvis de arriba a abajo, oscilándola. Vamos a hablar de que aquí está arriba. La hemipelvis, si usted estuviera haciendo una especie de baile, la hemipelvis que queda arriba, a eso se le conoce como upslip. Y la pelvis, porque cuando usted hace una oscilación de la pelvis, por ejemplo, un baile, cuando hace esa oscilación, una parte sube, la otra, a juro, tiene que bajar, a juro, a juro. Entonces, cuando una sube, la otra tiene que estar abajo. La que está abajo se le conoce como downslip. Entonces, aquí coloqué que está escrito por Howard Smith, ¿sí? La parte de terapia del dolor. ¿Cuáles son los músculos encargados de esto? Hablamos de que los que hacen el upslip son más que todo inclinadores de columna en sentido lateral. Hablamos más que todo de lo que son oblicuo interno y externo, y parte de lo que es el cuadrado lumbar y el psoas, ¿sí? Entonces, los que hacen el downslip normalmente suele ser musculatura interna coxofemoral, que es la que tracciona hacia sentido medial para que se pueda generar ese deslizamiento hacia inferior. Hablamos de que es más que todo musculatura aductora, ¿sí? Prácticamente todos excepto el pectíneo. De hecho, mayormente el que tiene relevancia es el aductor mayor y el aductor largo, ¿ok? Para algunos escriben que son todos los aductores. Entonces aquí viene una de las partes, que es la que suele generar muchos dolores de cabeza, que son las torsiones sacras, ¿sí? Ya vamos para eso. Ok, ya va. Ok, yo siempre recomiendo que para esto, vamos a ver si se logra ver, hagan una hoja. A ver, vale, se ve pero muy dificultoso. Ok, bueno, si van viendo el video, me gustaría que sacaran una hoja e hicieran esto. Sí, porque se ve muy complicado en realidad en la foto. Esta es la hoja en blanco. Usted va a agarrar esa hoja, o sea, te va a tratar de pegarla aquí al frente, dejando esta parte enfrente. Entonces te vendría haciendo, tiene que ubicar bien, ¿sí? Topográficamente cuál sería el lado izquierdo, cuál sería el lado derecho, para que al momento de que usted pegue la hoja en blanco, acá lo que pasa es que no se ve, de verdad que no se ve. Vamos a tener que, vamos a escribir primero las partes, ¿ok? Las dos partes superiores se le conocen como hemibase sacra, ¿sí? Hemibase sacra. Y lo que está abajo se le conoce como ángulo inferior. Entonces, cuando usted agarre esa hoja, la hemibase sacra, ven acá, este es el lado izquierdo y el ángulo inferior izquierdo. Cuando usted agarre esa hoja y se la pegue en su frente, en su lado izquierdo, en la cara anterior de la hoja, en esta, o sea, que donde usted está rayando, esto tiene que quedar que se vea, que usted pueda hacer como que cuando eso quede al frente, obviamente tiene que quedar correspondido a su lado izquierdo, ¿sí? O sea, la mi base sacra y el ángulo inferior izquierdo tienen que estar de su lado o su hemisferio corporal izquierdo. Y bueno, este sería el lado derecho.
¿sí? Entonces, vamos a dibujar las 5, o los 5, perdón, forámenes sacros, ¿sí? Hablamos de que a través de esto, que son las torsiones sacras, que los movimientos van a hacer esto básicamente. El sacro, vamos a poner que esto es el sacro lo que hace es esto. Él hace una especie de torsión, ¿sí? Él hace como esto. Es que es un poquito describirlo desde acá. Pero no es algo que hacia anterior y hacia posterior, como si fuera una notación y una contranotación, y no es algo como si fuera una inclinación. Es algo más oblicuo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que a través de ellos, a través de los forámenes sacros, algunos escriben que es de S2, otros escriben que es S3, vamos a tener que atravesar unos ejes oblicuos, ¿sí? Hay unos que dicen que es S2 y otros que dicen que es S3, pero los atraviesan unos ejes oblicuos. Ahí es donde se va a dar la movilidad. Se vean lo siguiente. Tengan mucho cuidado con esto porque suele ser muy confuso. La torsión sacra en el eje izquierdo. ¿Cómo usted sabe cuál es el eje izquierdo? Porque el, el ¿cómo se llama? El eje inicia en la hemibase sacra, ¿sí? Entonces, este que termina acá, en el ángulo inferior derecho, pues puede ser, no, es el eje izquierdo. Lo que pasa es que si usted lo ve desde aquí, oye, mira, pero entonces como yo sé cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Es el izquierdo porque inicia en la hemibase sacra izquierda. Y este vendría siendo el eje derecho porque inicia en la hemibase sacra derecha. Escúchese bien, ¿sí? Porque este es lo que más he visto en que se confunda. Yo voy a agarrar y voy a empezar a trazar una línea desde la hemibase sacra derecha. Ya porque yo inicié a trazar la línea desde aquí, usted siempre va a trazar la línea desde aquí. Ya ese es el eje derecho. Y usted lo va a llevar hasta el ángulo inferior izquierdo, pasando por la vértebra sacra, ¿sí? Ahora yo voy a hacer una línea que salga de la hemibase sacra izquierda. Por yo iniciar la hemibase sacra izquierda, ya ese es el eje izquierdo. Siempre se traza el eje desde la hemibase, ¿ok? Siempre inicia ahí y termina en el ángulo inferior. Ok, lo que pasa es que yo no recuerdo si esto está invertido. Ya. Esto me está tapando. Ok, ajá. ¿Cuál es la diferencia de esta foto con respecto a lo que yo les dibujé aquí? Que aquí estamos en una vista posterior, ¿sí? Aquí vamos a hablar de los movimientos en el eje izquierdo. Aquí está la hemibase sacra izquierda y este es el ángulo inferior derecho, ¿ok? Entonces, vean que dice torsión sacra en el eje izquierdo, ¿sí? Porque vamos a hablar de qué movimiento se da en ese eje izquierdo que estamos trazando aquí. Ok. Vamos a tener que rotado hacia la izquierda. Un poquito complejo siendo en video, pero cuando usted hable de rotado a la izquierda o rotado a la derecha, vamos a quedar a dónde queda viendo el sacro, ¿sí? Vean, cuando estemos hablando de los movimientos en el eje izquierdo, usted no se tiene que centrar. Aquí yo le marqué porque es de donde está, desde donde está saliendo el eje. Pero usted no se va a centrar en estas dos estructuras que están aquí. Cuando hablemos de movimientos en el eje izquierdo no se va a centrar en estas dos, porque las que se van a desplazar, estas estructuras quedan fijas. Sí, es como cuando hablábamos de dónde rueda, dónde desliza, hablamos de que si realizamos flexión de codo, el que tenía predominancia en moverse era radio y cúbito, y el húmero quedaba ahí fijo, pues. Pues estas dos quedan fijas. Las que se van a desplazar son este que está aquí en negativo y este que está aquí en positivo. ¿Ok? Esas son las dos estructuras que tenemos que observar cuando ya hablamos de movimientos en el eje izquierdo. Cuando dice rotado hacia la izquierda, es hacia donde queda viendo el sacro. Entonces vamos a intentarlo para ver si se ve aquí. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, con la hoja es muy difícil. Pero vean lo siguiente.
usted va a agarrar y usted va a tratar, este vendría siendo el eje. Usted va a tratar de que ese sacro quede mirando hacia la izquierda. Entonces, ¿en qué te tienes que fijar para que se quede viendo hacia la izquierda? Tenemos que fijarnos en la hemibase sacra derecha y en el ángulo y en el ángulo inferior izquierdo. Para que mi sacro quede mirando hacia la derecha en un eje izquierdo, vamos a tener de que esta se tiene que anteriorizar y vamos a tener que esta se tiene que posteriorizar, ¿sí? De hecho, es mucho más fácil con la hojita, ¿ok? Usted va a agarrar la hojita. Sé que no se ve, pero ajá. Usted va a agarrar, estamos hablando de torsión sacra del eje izquierdo, ¿sí? Torsión sacra del eje izquierdo. Entonces, el eje izquierdo está compuesto por la hemibase sacra izquierda y por el ángulo inferior derecho. Ya yo les dije que usted no se va a fijar en qué ocurran estas dos que yo estoy marcando con mi hoja. Usted va a fijarse qué ocurre en estos dos vértices. Vamos a ponerlo un poquito más. En estos dos vértices. Entonces este es el eje izquierdo, donde están mis manos. Usted, para que ese sacro quede mirando hacia la izquierda, ¿sí? La cosa es que no sé si sale invertido en el video. Entonces, para que ese sacro quede mirando hacia la izquierda, usted va a agarrar, va a llevar la hojita, va a tratar de que la hojita a nivel de su cuerpo quede viendo hacia su brazo izquierdo. La hoja tiene que quedar mirando hacia su lado izquierdo. Entonces ahora fíjese, ya usted sabe que el extremo que está arriba es la hemibase sacra y lo que está abajo es el ángulo inferior. Entonces, para que esa hojita quede mirando hacia la izquierda, usted se va a fijar por topografía en anterior y posterior. ¿Dónde quedó, perdón, dónde quedó la hemibase sacra derecha para que mirara el sacro hacia la izquierda? Esa hemibase sacra se fue hacia anterior. Y si ahora se fija en el extremo inferior, que es este que está aquí, ¿sí? Este que está aquí abajo, para que ese sacro quedara mirando hacia la izquierda, ese ángulo inferior izquierdo se tuvo que posteriorizar. Cuando hablamos de rotado hacia la izquierda, es que queda viendo hacia la izquierda, ¿sí? Usted fija estas dos como están mis manos, usted fija esas manos, que son las estructuras por donde pasa el eje, y ahora trate de que la hoja quede viendo hacia la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre con la hemibase sacra? Y qué es lo que ocurre con el ángulo inferior izquierdo. En este caso, echen un poquito para atrás el video para que vuelvan a escucharlo. Entonces hablamos nuevamente de una torsión sacra del eje izquierdo, pero rotado hacia la derecha. Yo tengo que hacer que esta hoja quede viendo hacia la derecha. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es esto. Claro, no queda así, no es que mira hacia la izquierda y que mira hacia la derecha de manera lineal, no. Es algo oblicuo, ¿ok? Para que quede viendo hacia la derecha, porque se llama rotado a la derecha. ¿Qué es lo que ocurre ahora con la hemibase sacra? Si se dan cuenta, la hemibase sacra, si usted me está siguiendo y está haciendo lo de las vitas, la hemibase sacra se está yendo por topografía hacia posterior. Y el ángulo inferior izquierdo está yendo hacia anterior. Eso es lo que ocurre, una torsión sacra de eje izquierdo rotado a la derecha, ¿sí? Entonces, vamos con la torsión sacra del eje derecho. Vean lo siguiente. Ahora los papeles se invierten. Hablamos de que si es un eje derecho, es porque nace de la hemibase sacra derecha, ¿verdad? Entonces, fijo aquí y ya sabemos que termina en el ángulo inferior izquierdo, ¿sí? Fijo aquí. Acuérdense que nos vamos a fijar en este y en este de aquí abajo. Entonces, si es una torsión sacra del eje derecho, rotado hacia la izquierda, porque él tiene que ver hacia la izquierda. Cuidado porque es muy parecido esto a esto, pero ajá, no es lo mismo, lo que quiero decir. Estamos cambiando de eje. Entonces, para que él quede ligeramente viendo hacia la izquierda, acuérdense que no es así, no. Es ligeramente oblicuo a la hoja. Vamos a tener que la hemibase sacra izquierda, que es la que está aquí arriba, se va a posteriorizar y el ángulo inferior derecho se va a anteriorizar. Esa es la rotación izquierda en el eje derecho. Si yo quiero una rotación o rotado a la derecha, perdón, es decir, que mire hacia la derecha en un eje derecho, que es hasta un trabalengua, rotado hacia la derecha en un eje derecho, para que quede viendo hacia la derecha, vamos a tener que la hemibase sacra izquierda se tiene que anteriorizar y el ángulo inferior derecho se tiene que posteriorizar. No sé si lo dije mal,
No, creo, ahorita razoné, pero es en mi base sacra izquierda hacia anterior y ángulo inferior derecho hacia posterior. Durante la marcha, comportamiento de los ilíacos y torsiones sacras, ¿ok? Ajá. Ajá. Bueno, ya habíamos mencionado que la pierna que está en flexión es la que hace la rotación anterior del ilíaco y la posterior es la que está en extensión, por supuesto. Ok. En la marcha, con el apoyo izquierdo, con el apoyo del pie izquierdo y derecho en el aire, porque la que está en flexión es la que está oscilando, pues, se va a generar una torsión izquierda-izquierda. Vamos a tener un movimiento en el eje izquierdo, rotado hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurría en esa torsión sacra? Teníamos que una torsión izquierda, que vendría siendo el eje izquierdo, pues, que va de la mi base sacra izquierda al ángulo inferior derecho. Acuérdense que no nos fijábamos, o sea, los aquí, no nos fijábamos en esta ni en esta, sino que nos fijamos en estas dos que estaban libres, ¿ok? Entonces, si es una torsión en eje izquierdo, rotado hacia la izquierda, vamos a tener que la mi base sacra derecha se anterioriza y el ángulo inferior izquierdo se posterioriza. Eso es lo que ocurre aquí, ¿ok? Vamos a ver. Mi base derecha anterioriza, ángulo inferior izquierdo posterioriza. Eso es con respecto a la que queda en el aire, ¿ok? Entonces, vamos a tener entonces, vea, durante la marcha, ya, durante la marcha se evidencian estas torsiones, ¿ok? Pierna derecha flexionada, la mi base, bueno, ya estaba aquí en realidad. En mi base sacra derecha se anterioriza, que fue esto que escribí aquí. Pierna izquierda extendida es la que está del otro lado, es cuando el ángulo inferior izquierdo se posterioriza. Entonces, cuando usted esté realizando la marcha, dependiendo de la cadera que esté en flexión, va a ocurrir esto. O sea, se anterioriza acá. Una vez que pase a la otra cadera a realizar flexión, los papeles se invierten. Es un constante, o sea, dependiendo de dónde esté la cadera flexionada. Primeramente, cuando usted flexiona una cadera, que es la que está oscilando, ella hace esto. Luego se devuelve. Cuando vamos a flexionar a la otra cadera, porque está dando el otro paso, se invierte el papel, ¿sí? Ocurre este vaivén constantemente, ¿ok? Lo único que tendría que, esto por lo menos si es la pierna derecha, la mi base sacra derecha se anterioriza y el ángulo inferior izquierdo se posterioriza. Si ahora estamos flexionando la izquierda, vamos a tener que, cuando usted realiza la flexión de la pierna izquierda, porque la pierna está oscilando, vamos a tener que la mi base sacra izquierda, vamos a tener que se anterioriza y el ángulo inferior derecho se posterioriza, ¿sí? Y ya vuelven y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Esto es un pequeño esquema de cómo se distribuyen las cargas a nivel de la columna vertebral, ¿sí? Vamos a tener que pasan por toda la columna, llegan al sacro, ¿sí? Normalmente en S2 convergen todas las fuerzas, luego se va por el ala sacra izquierda, luego por la espina ciática, luego por el acetábulo, luego por el fémur y así hasta que llega al pie, ¿sí? Vamos con el lumbar. Ok. Es importante que sepamos que tenemos dos articulaciones principales. La articulación entre cuerpos vertebrales o intercuerpos vertebrales, que es de tipo sínfisis, ¿sí? Que realizan deslizamientos anteriores, posteriores y laterales, dependiendo de dónde haga el movimiento de la columna. Y tenemos la ciga apofisaria, una muy olvidada, me impacta mucho. La población estudiantil no sabe sobre la ciga apofisaria y en ella es donde se realizan o se favorecen mucho las técnicas manuales cuando realizas deslizamientos. Tenemos, ya, ok. Tenemos que la ciga apofisaria, que es una de tipo artroide, perdón, artrodia,
en cervical y en torácica y en lumbar vendría siendo de tipo trocoide, ella hace movimientos de deslizamiento. Esos deslizamientos tienen un nombre, ¿sí? Vamos a tener que, cuando yo realizo la flexión de columna, ¿sí? Global de todo, cuando yo realizo la flexión de la columna, vamos a tener que la cigoapofisaria hace un deslizamiento anterior y superior. Esto es algo que ya deberíamos manejar. Me tomo un espacio para explicar. Pero tenemos cuerpo vertebral. Vamos a explicar aquí un momentico la partecita de la vértebra. Bueno, horrible. Cuerpo vertebral. Tenemos pedículo. Tenemos apófisis transversas. Tenemos lámina. Lámina aquí, lámina allá. Y tenemos apófisis espinosa. Las principales partes, ¿ok? Tenemos que el conjunto de pedículos y láminas, el arco vertebral es acá, chévere por eso. Nos falta que tenemos unas 4 apófisis, 2 superiores, y tenemos otras 2 inferiores, que se le conocen como apófisis articulares. Y tenemos 2 superiores y 2 inferiores. Que todavía no me explico porque estas son muy obviadas cuando se explica o se habla de columna. Entonces aquí tendríamos el pedículo, los pedículos, ¿sí? Aquí lo estamos viendo de una vista más lateral. Les estoy diciendo que tenemos 2 apófisis articulares superiores y tenemos 2 inferiores, ¿sí? Aquí tenemos la apófisis espinosa. Es importante entenderlo porque si no, no vamos a entender la ortocinemática ni queriendo. Por eso es que es importante la anatomía. Y bueno, aquí tenemos las láminas y todo aquello. Las que me interesan son estas. Apófisis articulares. Tenemos 2 arriba. Tenemos 2 abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Este es C3. Voy a dar un ejemplo. Y aquí vamos a colocar a C4. Ok. Vamos a tener, recuerden, que existen 2 apófisis articulares superiores y 2 inferiores. Ahora, si habláramos de C5, C5 tiene 2 apófisis articulares. Vamos a decir que este es del mismo paquete. Tenemos 2 apófisis articulares superiores, 2 apófisis articulares inferiores. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Escúchese bien esto. Vamos a hablar de vamos a guiarnos ahora en C4 C5. Escúchese bien esto. Apófisis articulares, si usted tiene que echar el video para atrás, lo echará para atrás 10.000 veces. Si usted se está sentando en el movimiento de C4 y C5, esto es una vértebra superior y esta es una vértebra inferior. Entonces, vamos a tener que lo que se mueve en esa cigoapofisaria son las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior con respecto a las apófisis articulares superiores de la vértebra superior. Escúchese bien esto. Se va a deslizar, ¿sí? Porque ocurre esto. Una está fija y la otra es la que se mueve. Entonces, la que se va a mover es esta. ¿Estas que son? ¿Apófisis articulares superiores o inferiores? Son inferiores, pero de la vértebra de arriba. Sí, pues estamos hablando de cómo se mueve una con respecto a la otra. Una está arriba y la otra está abajo. Se mueven las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior con respecto a las apófisis articulares superiores, porque estas son las apófisis articulares de la parte de arriba, de esta vértebra C5. Entonces se mueve con respecto a las apófisis articulares superiores de la vértebra de abajo. ¿Sí? Entonces, es esto. Ahora ponerle otro caso, me echo un poquito más para atrás tal vez.
Busco espacio donde rayar, no consigo. Entonces, vamos a ponerlo aquí mismito. C6. Si ahora yo estoy hablando de que se mueve C5 con C6, acuérdense que este también tiene sus dos apófisis articulares superiores y dos inferiores. Ahora, ¿cómo sería el cuento? Se mueven, ahora hablamos de esto, se mueven las apófisis articulares, ¿sí? Porque ahora no estamos centrando en el C4, C5, sino que, bueno, cambiamos de historia. Nos olvidamos que existe C4, C5. Ahora vamos, que existe C5, C6. C4 quedó para la historia, es el ETS. Entonces, C5, C6, vamos a tener que las apófisis articulares inferiores de C5 son las que se van a mover con respecto a las apófisis articulares superiores de C6. Entonces, ahora, esta pasaría a ser la vértebra superior y esta pasaría a ser la vértebra inferior. Entonces, se mueven las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior o de arriba con respecto a las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior o de abajo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del movimiento de siga apofisaria, vamos a tener que, cuando usted realiza la flexión de tronco, la siga apofisaria hace el siguiente movimiento. Vamos a tener que realizar deslizamientos anterosuperiores de las apófisis articulares inferiores de la vértebra de arriba con respecto a las apófisis articulares superiores de la vértebra de abajo. Entonces, ¿cómo es este deslizamiento? Imagínense que usted está subiendo una pendiente, una broma inclinada, no sé, un cerro. Si usted se está dando cuenta en el espacio-tiempo, cuando usted está caminando, usted topográficamente está yendo hacia anterior. De hecho, siempre cuando caminamos nos dirigimos hacia anterior. ¿Ok? Así nos estemos regresando a la casa, o sea, estamos retornando, pero igual nos estamos caminando siempre en anterior, a menos que caminara de espalda, caminar hacia atrás, ¿sí? De espalda. Entonces, eso es un movimiento anterior, ¿verdad? Si usted está subiendo un cerro, una pendiente, una montaña, qué sé yo, usted está yendo normalmente hacia arriba, ¿sí? Usted está yendo, primero se está desplazando hacia anterior y está yendo hacia arriba. Esto es lo que hacen las apófisis articulares inferiores de la vértebra de arriba con respecto a las apófisis articulares superiores de la vértebra de abajo. Se desplazan en sentido anterior y superior, ¿sí? Es esto, anterior y superior, porque ellas están como inclinadas, parecen como una rampa, anterior y superior. En el caso de la extensión es todo lo contrario. Se dirigen hacia posterior e inferior. Si usted ahora va a bajar el cerro, digamos que usted está loco, y usted quiere bajar el cerro de espalda, topográficamente, caminando hacia atrás o de espalda, usted se está dirigiendo hacia posterior, ¿sí? Y como está bajando el cerro, está yendo hacia inferior. O sea, ya esto es anterosuperior, veanlo aquí, o sea, si se puede ver con mis manos, anterosuperior, y este vendría siendo posteroinferior, ¿sí? En el caso de la inclinación, hay una mezcla. Vamos a tener que inclinarnos hacia el lado derecho. ¿Sí? El ejemplo es hacia el lado derecho. Aquí ocurre una particularidad distinta. Vean que cuando realizamos a flexión es anterior y superior. Las dos carillas de abajo se mueven con respecto a las dos carillas de la vértebra de abajo, pero las carillas superiores, ¿sí? Lo que ya explicamos, ¿sí? Las dos se mueven, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la inclinación, ya no ocurre algo como esto, sino que ocurre algo como esto, ¿sí? ¿En qué? Si yo estoy inclinando del lado derecho, las carillas del lado derecho, ellas van a ser, o se van a ir, perdón, hacia posterior, inferior. ¿Se dan cuenta? Es lo que explicamos aquí. Pero las que están del lado contrario, eso si yo hago esta inclinación del lado derecho, las del lado derecho, ellas van a ir hacia posterior e inferior, van a ir hacia atrás y hacia abajo. Pero las del lado izquierdo, el lado contrario de la inclinación, van a ir hacia anterior y superior. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en la inclinación, es como un mixto. Si yo lo hago del lado derecho, se van hacia posterior e inferior, y las del lado izquierdo hacia anterior y superior. Si yo fuera hacia el lado izquierdo, esta del lado izquierdo se va hacia posterior e inferior,
Y la del lado derecho se va hacia anterior y superior. La rotación es lo mismo que en la inclinación, ¿ok? Depende del lado que usted esté rotando. Entonces hay algo que se llama movimientos acoplados o joint coupling. Ok, en la columna lumbar se dan movimientos acoplados de rotación axial con inclinación lateral. Esto es parte de los principios de las leyes de Fayet, ¿sí? Entonces hablamos de que Oatis, explica que cuando la columna lumbar está en flexión, la inclinación lateral y rotación se dan hacia el mismo lado. Por el contrario, cuando la columna lumbar está extendida, la inclinación lateral y la rotación ocurren en sentidos opuestos. ¿Cómo es esto? Vamos a ver si aquí me da el espacio. Imagínense que estas son mis apófisis transversas, o sea, esto que está aquí. Ahí dicen que cuando la columna lumbar está en flexión, es cierto que hace flexión, que no la voy a hacer. Ya entiendan que estoy en flexión, ¿ok? Cuando la columna lumbar está en flexión, si yo quiero realizar una inclinación, por lo menos hacia el lado derecho, vean que dice la inclinación y la rotación se dan hacia el mismo lado. Sería algo como esto, vean acá. Si yo estoy en flexión de columna, vamos a hacer la flexión. Bueno, que no se nota mucho en cámara, pero ajá. Si yo hago la inclinación del lado derecho, él va a rotar hacia el lado derecho. Mi vértebra va a buscar de rotar hacia el lado derecho. ¿Sí? Si yo estoy en flexión y quiero hacer una inclinación derecha, mi vértebra también va a rotar hacia el lado derecho. Todo lo contrario que dice, cuando la columna lumbar está extendida, la inclinación lateral y la rotación axial son en sentidos opuestos. Se ven, yo estoy extendido, aquí se no la voy a hacer. Pero cuando estoy en extensión, si yo hago una inclinación derecha, mi vértebra ya no va a rotar para acá, sino que va a rotar en sentido contrario. Vean que no es lo mismo. Esto, esto. Quedo mirando hacia el otro lado. Entonces, en la flexión, la inclinación y la rotación son hacia el mismo lado. Inclino hacia la derecha, roto hacia la derecha. Pero, si estoy con la columna extendida, la inclinación derecha y la rotación son en sentidos opuestos. O sea, inclino derecha y el rota hacia la izquierda. ¿Sí? Neumann, por lo contrario, dice que en todo caso y en todo momento son contralaterales. De hecho, me gusta más la idea de Neumann, pero es bueno tener en cuenta los dos ideales. Lo que quería era que se entendiera como un gesto de inclinación de un lado y la rotación del mismo, inclinación de un lado, rotación del otro. ¿Okay? A nivel torácico, de hecho es lo mismo. En flexión, deslizamiento anterior y superior, en extensión, deslizamiento posterior e inferior, en inclinación tal cual, lo mismo que el lumbar. ¿Sí? Los movimientos acoplados en la columna torácica a los movimientos acoplados. Vean lo siguiente. En la región torácica superior, es decir, de T1 a T4, la inclinación lateral, ya va, es que me está tapando esto aquí. La inclinación lateral se acopla con rotación ipsilateral. Ok, vamos a ir rayando. En las regiones torácicas media e inferior, los movimientos acoplados son menos influyentes, son consistentes, ya que el acoplamiento puede ser ipsilateral y contralateral. Vean lo siguiente. Quedó muy claro de que cuando inclinamos hacia un lado, rotaba el mismo. Y cuando inclina hacia un lado, rota en sentido contrario. ¿Sí? Lo mismo se puede aplicar para el otro lado. Él habla de que de T1 a T4, la inclinación lateral y la rotación son del mismo lado, porque homolateral o ipsilateral es lo mismo. Ahí lo que te dice es que la inclinación, si la hago del lado derecho, él va a rotar hacia el lado derecho. Eso es lo que ocurre cuando en la región torácica superior, ¿sí? Ya sea en flexión, extensión, en neutro. Él habla de que en las regiones torácicas media e inferior, los movimientos son menos inconsistentes, influyentes, todavía no sé qué dice, puede ser ipsilateral y contralateral. Eso ya depende de la morfología de cada uno. Me explico. Él no te sabe explicar a ciencia cierta si en la columna torácica media e inferior, si se da esto, o se da esto, si en flexión o extensión o en neutro. Él no te sabe explicar, ya que es inconsistente, depende mucho de la morfología de cada uno. Puede ser del mismo lado, como puede ser del lado contrario. Es decir, él te dice que puede ser esto, como puede ser esto. Puede ser cualquiera de las dos.
no hay una ciencia cierta. Esto es por lo menos con respecto a ventilación, o sea, la parte respiratoria, porque la columna lumbar está relacionada con las costillas. Entonces, hablamos de que cuando ocurre la inspiración, las costillas se elevan, giran hacia afuera y hacia arriba, ¿sí? Aumentando el diámetro intertorácico. Cuando usted expira, ¿sí? Cuando bota el aire, se deprimen las costillas, si son hacia abajo, giran hacia abajo y hacia adentro, y disminuye el volumen intratorácico. Joint coupling entre el tórax y las costillas. Cuando usted realiza la flexión de la columna en general, hablamos de que las costillas primeramente tienen la tendencia a bajar, o sea, hacen esto, de aquí bajan. Además de eso, ellas se aproximan, vamos a decir que más que todo se comprimen, ¿sí? O sea, van hacia abajo y como que se aproximan, es esto. Se van hacia abajo y ligeramente se comprimen. Y rotan hacia superior, ¿sí? Que eso es algo muy ligero. En la extensión es todo lo contrario, se elevan y se separan las costillas, vendría siendo esto, ¿sí? Ok, y rota hacia inferior. En la inclinación ocurre esto. A ver cómo se ve. Entonces, si inclino hacia el lado derecho, vamos a tener aproximación, ¿sí? Vendría siendo esto, aproximación y descenso del lado de la inclinación y separación y ascenso del lado contrario. Si se dan cuenta, es la combinación de estos dos, ¿ok? Entonces, vamos a tener que cuando yo realizo la inclinación, si es del lado derecho, esto es lo que ocurre del lado derecho, ¿sí? Y esto es lo que ocurre del lado izquierdo. Anteriorización y posteriorización de las costillas, movimientos rotacionales. Este es muy sencillo. Si usted realiza una rotación izquierda, ¿sí? Queda mirando hacia la izquierda, una rotación izquierda, vamos a tener que las costillas del lado izquierdo se posteriorizan y las del lado derecho se anteriorizan. Y si usted realiza una rotación derecha, las costillas derechas se posteriorizan y las izquierdas se anteriorizan. Las articulaciones que participan en la biomecánica del tórax. Simplemente si vamos a hacer un paso muy rápido, que vendría siendo por lo menos, articulaciones fibrocartilaginosas, que es la manubrio external, ¿ok? Presenta pequeños movimientos de inclinación anterior y posterior. Esta es la que más me interesa destacar, ¿sí? Porque básicamente todos hacen deslizamientos y torsiones. Vamos a decir que este es el esternón. Si usted se para en una vista lateral, este es el esternón. Y a los lados de él es que se conecta con las costillas, el cartílago y todo aquello. Entonces él suele realizar en la inspiración ciertos deslizamientos y en la expiración él hace una inclinación anterior y en la expiración una inclinación posterior. Anterior, posterior. Anterior en inspiración, posterior en expiración, ¿ok? Es la única casi que es más, vamos a decirlo así, más tangente, pues. Porque las otras son deslizamientos muy pequeños, ¿ok? Presenta un disco y todo aquello, ¿no? Eso no lo voy a tocar mucho. Las articulaciones externocostales, ¿ok? Donde encontramos la costocondral y lo que vendría siendo la condroesternal. Ahí tenemos prácticamente todo lo que tenemos que acotar de esto. Medios de estabilización pasiva, por lo menos en la condroesternal, que tenemos sus ligamentos radiados y todo esto. Más que todo origen, inserción y todo aquello cuando tenemos las articulaciones intercondrales, es decir, entre los mismos cartílagos, que eso ocurre en las costillas más inferiores de la sexta a la décima, que suele ser más que todo aquí abajo, porque las de aquí es costilla con cartílago, cartílago con esternón, ¿sí? Pero aquí suele ser entre cartílagos. Tenemos otras, vamos a decir, ya alejándonos de la parte central del tórax, sino hacia la columna vertebral, tenemos las costovertebrales, ¿ok? Esta es una imagen del Rouvier. Hablamos de que tenemos la articulación de la cabeza de las costillas, que la cabeza de la costilla se coloca con la parte lateral del cuerpo vertebral. Este es el cuerpo vertebral y aquí vendría estando la cabeza de la costilla, ¿sí? La articulación costovertebral y la costotransversa, ¿sí? Acuérdense que si vamos hacia posterior tenemos unas apófisis transversas que vendría siendo esta. Vamos a decir que un receso, una parte de la costilla antes de llegar al cuerpo vertebral choca aquí, ¿sí? Que vendría siendo los tubérculos de la costilla con las apófisis transversas, está la articulación costovertebral. Es decir, que si usted se lesiona alguna vértebra torácica, se va a ver implícita parte del movimiento de una costilla, por ende se puede ver dificultosa la respiración, ¿ok? Aquí tenemos a qué tipo es y todo aquello. Los medios de estabilización pasiva.
Tenemos aquí la costotransversa, su medida de estabilización pasiva. Esto es importante. Esto es por lo menos cómo clasificar los músculos de la respiración. Hay muchas formas. Uno le dice inspiradores, otros inspiradores y inspirador forzado y el expirador forzado. Pero eso lo voy a colocar como lo describe William Christensen, uno de los máximos exponentes del mundo de la parte respiratoria. Él lo describe en 3 fases. La primera tenemos los productores de la fase, es decir, los principales inspiradores. Luego tenemos los facilitadores de la fase, que son todos estos que están aquí. Y tenemos los accesorios de la fase, ¿sí? Que son los últimos. Hablamos de que esto es más que todo cuando nuestro cuerpo requiere una exigencia más para inspirar, por lo menos cuando estamos haciendo una actividad física de alto impacto, o una actividad física, pues, que requiera mucho gasto energético y no podemos inspirar lo suficiente. Y mira, me estoy quedando sin oxígeno, usted se ve forzado a utilizar toda esta musculatura para poder aperturar más ese tórax, para poder meter más aire, ¿ok? Y en la expiración, productores en la fase no existen. ¿Por qué no existen? Hablamos de que la expiración, según Capán, es el retroceso de fibras elásticas. Y de hecho, un proceso que va prácticamente a favor de la gravedad, a menos que usted esté expirando de cabeza. Entonces, no hay necesidad de unos productores de la fase. Tenemos unos facilitadores de la fase y unos accesorios de la fase, ¿ok? Al igual que en la inspiración, es cuando estamos como en mayor exigencia. A nivel de cervical, hay de saber que tenemos un raquis cervical superior, ¿sí? Que es de C0, C1, C2. C0 hablemos de el hueso occipital, ¿sí? Hablamos de vértebras típicas. Y el raquis cervical inferior ya empezamos a hablar de, del resto de las vértebras como tal. Hablamos de C3 a C7, ¿sí? Desde la meseta inferior del H a la meseta superior de T1, ¿sí? Hablamos de C8 por lo menos a nivel de neural, un nivel fantasma, ¿sí? Que es la unión o la anastomosis de fibras de C7 con T1 y me genera un nivel fantasma que es C8. ¿Por qué se llama Atlas? A mí siempre me gusta esta parte porque se habla en la antigua mitología, el dios Titán, Atlas, que era un tipo supuestamente que estaba debajo de la Tierra y gracias a eso la Tierra flota en la nada, pues. Es decir, ellos creen que en cada uno de los planetas y lunas y constelaciones y todo aquello hay un tipo abajo que lo está cargando, está todo el día, toda la vida ahí cargando la Tierra, pues. Un trabajo difícil. Disco intervertebral de entre C1 y C2. Siempre hago esta parte de acotación cuando alguien le quiera preguntar eso, es porque entre C1 y C2 no hay un disco. ¿Sí? No existe disco, es la única región donde no hay disco. En cuanto a la artrocinemática, es la misma que hablamos en cervical inferior, es la misma que en torácica y en lumbar. Es la misma anterior superior, posterior inferior y aquí las combinadas, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre con el joint coupling? Que es distinto, ¿sí? Como en todos hay ciertas variaciones, ¿ok? Debido al grado de inclinación de las costillas. Esto no es lo que me interesa tocar, lo del grado de inclinación. Ya. Ajá. Bueno, vamos a tomar la libertad de leerlo. Debido a los 45 grados de inclinación de las carillas, entre esos ejercicios se produce un acoplamiento mecánico entre los movimientos planos, como las carillas articulares de una vértebra supradyacente de arriba, si en plano de orientación de la carilla articular de la vértebra de abajo, se producen al mismo tiempo componentes de flexión lateral y rotación ipsilateral, ¿sí? Es decir, la flexión lateral del segmento subyacente se acompaña mecánicamente de una rotación hacia el mismo lado de la flexión. De hecho, acuérdense que en lumbar y torácica, en prácticamente todas, lo que pasa es que, en unas ovatis dice una cosa, pero casi todo el tiempo es que cuando yo realizo una inclinación, la rotación debería ser hacia el lado contrario, mayormente, en casi todos los casos de abajo. Pero acá, entre C2, vamos a hablar de C2, C3, vamos a hablar más de C3, que es raquis cervical inferior. Cuando usted realiza una inclinación, siempre, 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 aquí está muy claro, siempre la rotación va a ser hacia el mismo lado. Si yo inclino hacia la derecha, la rotación va a ser hacia la derecha. Es casi imposible, no se ha descrito casi que la inclinación sea a un lado y la rotación sea al otro. Que hablábamos de que en torácica hay una que era inconstante y todo aquello, no. Aquí sí es que la inclinación es hacia un lado y la rotación es hacia el mismo lado, ¿ok? En cuanto al raquis cervical superior, vamos a tener las principales articulaciones, su cóncavo y convexo, cuáles son el convexo, cóncavo y convexo cada uno, ¿sí? Tenemos atlanto occipital, que es una articulación tipo condilia, ¿sí? Ahí tenemos la carilla superior de las masas laterales del atlas, que son las cóncavas, y los cóndilos occipitales, los convexos. Tenemos la atlanto axial, que se divide en una medial y dos laterales, que vendría siendo en la medial la cara anterior del atlas, que es cóncava, y el diente del axis, que vendría siendo convexo.
o el cóndilo axial. Y las laterales, las carillas articulares inferiores de las masas laterales del atlas, y hablamos de carillas articulares superiores de la apófisis odontoides, que son convexas. Ya va, que estoy grabando. Estoy grabando, pues. Entonces, vamos a tener por otro lado, mencionemos en lo que es la articulación, o por lo menos primeramente la atlantoaxoidea medial. Vamos a tener que, de hecho, vamos a mencionarlo aquí rapidito. Atlanto-occipital, en teoría, hace flexión-extensión, hacemos las inclinaciones y una rotación muy escasa, que ahorita acotamos algo de esto. Hablamos de que la atlantoaxial lateral son de tipo artrodia, ¿sí? Y vamos a tener que el atlantoaxial medial es de tipo trocoide, es decir, que me permite movimientos de rotación o de girar, que son de hecho la rotación o la trocoide más pura que existe en nuestro cuerpo. Entonces, hago esa acotación porque atlantoaxoidea medial, aunque ella lo que hace es girar, porque hace movimientos rotacionales, ella igual puede deslizar a movimientos de flexoextensión. ¿Sí? Acuérdense que la atlantoaxoidea medial él está compuesta por el arco anterior del atlas, ¿sí? Por un lado, y el diente del atlas por el otro. Vamos a tener que Batis describe que a los movimientos de flexoextensión, el arco anterior puede realizar movimientos de desplazamiento. Es decir, que cuando yo realizo la flexión de raquis cervical superior, el arco anterior del atlas puede hacer esto. Ya vamos a ver si se ve algo. No consigo cómo hacerlo. Me cuesta, no consigo cómo hacer para que se vea bien. Pero cuando usted realiza la flexión de raquis cervical superior, que sería acá, que no es lo mismo que acá, cuando utiliza todo el raquis cervical, es acá. Vamos a tener que ese arco anterior. Cuando hago flexión, se puede deslizar hacia anterior. Y cuando hago la extensión, él puede deslizar hacia posterior. Es únicamente eso. El arco desliza hacia anterior en flexión con respecto al diente. Y en la extensión desliza hacia posterior con respecto al diente. ¿Okay? Y bueno, ya de por sí hace su movimiento más que todo de girar. ¿Ok? Hablamos de que gira hacia la derecha, gira hacia la izquierda. El arco anterior. ¿Ok? En cuanto a los atlantoxoideas laterales, son las que realizan prácticamente deslizamiento. Durante la flexión lateral, ¿sí? Dice de las atlantoxoideas laterales. No es que lo haga puro, sino porque es una resultante de cuando usted realiza una inclinación de la cervical o de, hablemos más que todo de atlanto-occipital. Cuando ocurre la flexión lateral, se produce un deslizamiento ipsilateral del lado de la flexión. Es decir, si usted inclina hacia la derecha, él va a hacer un deslizamiento hacia la derecha, ¿ok? De las carillas articulares inferiores de las masas laterales del atlas sobre las carillas articulares superiores del axis. Sin embargo, este deslizamiento se produce o produce un impacto de la masa lateral contralateral del atlas sobre la carilla articular superior contralateral del axis. En consecuencia, esto es importante, ya. Esto es muy monótono leer esto, pero es importante. En consecuencia, la carilla articular inferior contralateral del atlas debería cabalgar superiormente en la inclinación. Carilla articular inferior contralateral. Y la carilla articular superior, ¿ok? Contralateral del axis, cosa que no ocurre por el impacto óseo y tensión del ligamento alar. ¿Ok? Vean lo siguiente. Cosas de las que resalté. Durante la flexión lateral, vamos a tener que la atlantoxoidea lateral hace lo siguiente. Se produce un deslizamiento. O sea, si yo inclino hacia la derecha, él va a deslizar hacia la derecha. ¿Ok? Eso va a ocurrir en esto que está aquí. Estas carillas articulares inferiores. No hablemos de tanto de la estructura de abajo, sino hablemos más que todo del atlas. Ok. Sin embargo, este deslizamiento produce un impacto de la masa lateral contra lateral. Vean lo siguiente. Tenemos que estar deslizando hacia el lado derecho. Ahí es donde está deslizando. ¿Sí? Entonces, hablemos de que esta es la carilla articular en cuestión y esta es la contralateral. O la contraria. Contraria o contralateral.
Sin embargo, este deslizamiento produce un impacto de la masa lateral contra lateral. Esta es la que va a impactar. Ya vamos a ver cómo es eso. Del atlas sobre una carilla articular inferior contralateral del axis. ¿Sí? Vean, aquí tenemos el axis. Lo que pasa es que está medio tapadito. Pero si usted por topografía hablara del axis, esta es una carilla del lado en cuestión de deslizamiento, que es el lado derecho, y este es el lado contrario. ¿Sí? Nuevamente nos quedamos con contrario. ¿Qué me quiere decir esto? Vean, que lo que pasa es que voy poco a poco. Se produce el deslizamiento de los... Este deslizamiento produce un impacto de esta masa, dice, sobre la carilla articular superior contralateral del axis. Él te dice que ocurre un impacto de este caballero con esta porción que está aquí, ¿sí? Que es la carilla contralateral del axis. Este contacta con este. Ya lo vamos a ver. En consecuencia, la carilla articular inferior contralateral del atlas debería cabalgar. Vean cómo está todo prácticamente así. Aquí está el axis y estas son las carillas. Pasa, lo que pasa es que no lo dibujo, es muy céntrico. Pasa de estar así, pasa a estar así. Ahora vean cómo prácticamente se aproxima. Vean lo siguiente. Veanlo aquí nada más. Vean cómo está de lejos de la línea media este con respecto a este. Vean cómo se va acercando durante la inclinación en esta foto. Vean que se va aproximando, porque estoy realizando una inclinación derecha y ella se va como aproximando hacia la línea media. Hasta que, mire, vean cómo la carilla, aunque la inclinación es del lado derecho, está deslizando y todo aquello, vamos a tener que esta carilla, vean cómo ya prácticamente se pegó al diente del axis. Esa carilla chocó, hizo como esto. Para usted realizar la inclinación, ella hizo esto. Pero cuando ella choca, porque ven que se produce un impacto de la masa lateral con respecto a la carilla del axis. Y choca, eso es un impacto, ¿ok? Cuando él impacta y usted sigue realizando la inclinación, ella para poder seguir completando esa inclinación, ella tiene que cabalgar, ella tiene que, vamos a decir que se va hacia arriba. Si se dan cuenta, ella se está como montando, ella está haciendo esto. Ella está yendo, ya no solo es que se fue hacia medial y chocó con el diente del axis, sino que ahora se va hacia arriba. Eso es lo que me quiere explicar a mí, de que está cabalgando. Él está yendo hacia arriba para que se pueda terminar de completar el deslizamiento del otro lado, ¿ok? A nivel de lo que es el atlanto occipital, vamos a tener de que cuando yo realizo la flexión atlanto occipital o la flexión anterior, como quieran, vamos a tener que los cóndilos occipitales ruedan hacia anterior y deslizan hacia posterior con respecto a la carilla superior de las masas laterales del atlas. Y en la extensión es que ruedan hacia posterior, deslizan hacia anterior. ¿Ok? Esto según Capani. ¿Ok? Ok. Ya va, que esto me está tapando aquí. Yo. Depende de la bibliografía que puedan leer, pueden encontrar que el rodamiento y el deslizamiento puede ser en el mismo sentido, pero vamos a tener que se está desplazando, en este caso, vendría siendo una convexa, como no son los cóndilos occipitales. Si se mueven los convexos, rueda hacia un lado y desliza hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces, en tal caso, en las inclinaciones, vamos a tener aproximaciones y separaciones. Vamos a tener que la inclinación es del lado derecho. Si tú inclinas hacia el lado derecho, este cóndilo occipital, porque aquí está el cóndilo, y aquí está otro cóndilo. Cuando usted realiza la inclinación hacia el lado derecho, este cóndilo tiene la tendencia de aproximarse hacia el diente del axis y este tiene la tendencia de alejarse. Cuando lo realizo inclinación derecha, el cóndilo occipital derecho se aproxima a la línea media y el cóndilo occipital izquierdo se separa. Cuando la realizo en la izquierda, el cóndilo occipital izquierdo se aproxima hacia la línea media y el derecho se separa. ¿Okay? En cuanto a la rotación, este es un caso muy importante. ¿Okay? Hablamos de que la rotación en la atlanto occipital es un poquito cuestionada, ¿ok? Hablamos de por esa coaptación que ocurre de los cóndilos con las masas laterales, vamos a tener que los ligamentos, la cápsula y todo aquello, vamos a decir que lo mantiene muy coaptado. De hecho, las masas laterales suelen llegar a ser hasta un poquito más profundas y está como muy, vamos a decir así, enterrado, por así decirlo.
por lo cual para poder realizar una rotación pura de atlante occipital tiene que generarse un suficiente torque de fuerza. Hablamos de que prácticamente usted tendría que traccionar o sacar los cóndilos occipitales de ahí, ahora sí realice su rotación para que sea una rotación pura. Por eso no se explica tanto a nivel artocinemático, ¿ok? En cuanto a nexo, tenemos, siempre agrego unas cositas, por lo menos en este caso el famoso latigazo cervical, ¿sí? Conocido como el latigazo cervical, prácticamente son un esguince de los ligamentos suboccipitales, ¿ok? Que en la región posterior, si te realiza flexión, ellos se tensan, ¿sí? Entonces, el latigazo cervical es cuando te pega un frenazo y su cervical y su cabeza se va hacia anterior, esos ligamentos se tensaron demasiado, ocurrió un esguince, entonces cuando vuelve, bueno, ya están esguinzados todos esos ligamentos prácticamente. El popular se desnucó. De hecho, lo escribí bonito porque la gente habla es esnucó, sin D ni siquiera. Por eso está mal dicho. Su nombre correcto es luxación de C1 sobre C2. Entonces hablamos de que cuando se realiza una flexión, hablamos de que usted tiene unas limitantes anatómicas. Pero cuando se realiza una flexión excesiva, sin querer, queriendo, como dirían por ahí, hablamos de que cuando usted realiza una flexión excesiva, vamos a tener que el diente del axis pudiera tener la tendencia de ir hacia anterior, por supuesto. Si hablamos de que él en cierto momento, como él está prácticamente tocando a nivel de C1, es decir, cuando empieza el tronco encefálico, por ahí un pelín más arriba, dependiendo de qué tan fuerte sea, él se va hacia anterior y ligeramente superior. Vamos a decir que esa apófisis odontoides del axis puede llegar a comprimir el bulbo raquídeo, lo puede afectar, pues lo puede dañar. ¿Qué tenemos en el bulbo raquídeo? Normalmente son núcleos de respiración y ritmo cardíaco. Es decir, que si se ve afectado el bulbo raquídeo de su respiración y a su ritmo cardíaco. Por eso es que es tan mortal el sesnuco, como dicen por ahí, que es luxación de C1-C2. Tenemos algo de relevancia como lo es el polígono de Wills, ¿sí? Hablamos de que cuando se ve modificada la estructura cervical, se ve alterada la homogeneidad por cómo pasa la sangre a nivel de esas apófisis transversas hasta que entre por el foramen occipital. ¿Okay? Eso me genera alteración de la circulación, lo que me puede generar fotomas y escotomas. Hablamos que son esas manchitas que se generan en los ojos, ¿okay? A veces. Hay mucha clasificación para eso, pero podemos hablar globalmente de fotomas y escotomas. Además, sin hablar de que se altera la funcionalidad cervical y se altera la circulación del polígono de Willis, se puede ver afectada la circulación a nivel cerebral. Se ve alterado algo como es el esquema corporal, todo lo que es la parte de ubicación propioceptiva. A nivel de ATM, vamos a tener una articulación de tipo bicondyle, ¿ok? Vamos a tener las superficies articulares, como lo es el tubérculo articular y la fosa mandibular del hueso temporal. Tenemos las apófisis condilares de la rama de la mandíbula. Y tenemos el disco articular, ¿ok? Que vendría siendo este caballero que está acá, que le está muy inmiscuido en la ATM. Entonces, tenemos que saber que uno de los tantos movimientos vendría siendo la apertura y el cierre de la boca. También tenemos la anteriorización de la mandíbula y la posteriorización, lo que es la retracción y protracción de la mandíbula. Y tenemos la parte de las inclinaciones. En cuanto a lo que vendría siendo la apertura, ¿sí? O hablamos de la depresión, porque prácticamente llevamos todo hacia abajo. Vamos a tener que eso se divide en dos fases, ¿ok? Vamos a tener primeramente, en esta primera fase, que aquí el cóndilo, vamos a tener que primero se descuapta de la fosa mandibular, vamos a tener que se descuapta y ella rota hacia posterior, o genera un rodamiento hacia posterior, ¿ok? Descuapta y rueda hacia posterior. Descuapta y rueda hacia posterior. En la segunda fase, vamos a tener que ella lo que hace es una traslación hacia anterior. Así que cuando usted apertura, ¿sí? Primeramente descuapta, rueda hacia posterior y luego traslada hacia anterior o se desliza hacia anterior en la segunda fase. En la elevación, lo que vendría siendo el cierre de la mandíbula es todo lo contrario. Claro, empezamos desde allá. Vendría siendo la primera fase, traslación o deslizamiento posterior, y en la segunda fase, para el cierre de la boca, vendría siendo un rodamiento hacia anterior y cuapta otra vez, ¿ok?
En los deslizamientos vamos a ver cómo el cóndilo, si usted realiza una inclinación hacia el lado izquierdo o lateralidad hacia el lado izquierdo, vamos a tener que el cóndilo derecho se aproxima hacia la línea media y el cóndilo derecho, perdón, o sea, creo que sí lo dije, el cóndilo derecho se aproxima hacia la línea media y el cóndilo izquierdo se aleja de la línea media. Si usted realiza ahora la inclinación hacia el lado derecho, vamos a tener que el cóndilo derecho se aleja de la línea media y el izquierdo se aproxima. Lo que vendría siendo la protusión y la retracción, que son desplazamientos inferiores y superiores como tal, ¿ok? Predisposición a lesionarse. El mundo de la ATM es algo muy interesante. Hablamos de que tiene mucha relación con la gonfosis, hablamos de esa parte dentoalveolar, ¿sí? Hablamos de que se puede ver afectado por algo como hiperactividad de cigomáticos. Hablamos de que hay mucha importancia del ATM porque hay musculatura de la masticación que es accesoria a la masticación que también influyen en columna cervical. Si esa musculatura se ve afectada porque directamente hubo un problema en ATM, se puede ver alterada de manera secundaria la cervical y viceversa. Se altera la musculatura en cervical, ellos son accesorios en la masticación, se puede ver alterada la función de la mandíbula. En cuanto a pruebas analíticas, tenemos estas. No tengo esta vez videos para esto. Acuérdense igual ya que son puros excéntricos, ¿okay? Para los flexores de cuello serían muy globales. Entonces vamos a tener que realizar la flexión del cuello o de cervical y simplemente que siga realizando la flexión y esto lo lleva hacia posterior para hacer el excéntrico de 4, ¿ok? Si hay alguna dificultad se puede hacer una toma modificada a nivel del mentón, ¿ok? En caso de debilidad de los flexores. De los flexores anterolaterales hacemos una ligera flexión, hacemos una ligera inclinación y una rotación del mismo lado, ¿ok? Y la toma vendría siendo más que todo a nivel temporal. Entonces usted viene a hacer su flexión con su rotación y ligera inclinación del mismo lado y usted viene, agarra y echa para atrás. No es necesario resistir el movimiento rotacional, pero simplemente lo llevamos en sentido contrario de la flexión hacia la extensión, ¿ok? Los extensores posterolaterales vendría siendo en decúbito prono, vendría siendo la extensión con rotación contraria, ¿ok? O sea que vendría siendo extensión y miramos hacia el lado derecho, en tal caso para evaluar esta musculatura del lado derecho. Y si lo hacemos del lado izquierdo, es extensión y rotación hacia el lado izquierdo, ¿ok? No tenemos que resistir el componente rotacional, simplemente llevamos de extensión hacia flexión. Trapecio, fibras superiores, que si no mal recuerdo, creo que se estaba en hombro, pero en tal caso vendría siendo elevación y vendría siendo extensión, inclinación del lado derecho y rotación contralateral, ¿ok? Para los extensores dorsolumbares, ¿ok? Hablamos de capacidad de realizar el movimiento y mantener las manos en la cabeza. Aquí tal cual como lo ven, tenemos que hacer una fijación muy fuerte dependiendo del paciente. Si usted es muy pequeño, tiene que hacer mucha fuerza acá, fijar a nivel de miembros inferiores. Y hablamos de que aquí es muy sencillo. Realizamos la extensión dorsolumbar con las manos en la cabeza, en lo que vendría en la región suboccipital. La capacidad de realizar el movimiento, mantenerlo por lo menos de 3 a 5 segundos y luego retornar ese excéntrico. Créanme que es muy difícil. A nivel de flexores laterales del tronco, nuevamente volvemos a fijar muy fuerte a nivel de miembros inferiores y colocamos una almohadilla entre pierna y pierna para que no haya un choque óseo. Hacemos el brazo inferior de los inclinadores de tronco, los flexores laterales, el que está abajo, es decir, el que no estamos del lado que no estamos evaluando, se toma a nivel de hombro y el de arriba simplemente lo orientamos a lo largo del cuerpo y hacemos la inclinación, ¿ok? Los dedos del brazo de arriba quedan cerrados. Eso no es algo tan importante, ¿ok? Para los oblicuos, rotación y recto anterior, ¿ok? Hablamos de que realizamos esa flexión de tronco y cuando añadimos el componente rotacional es más que todo para oblicuos, simplemente la capacidad para realizarlo y retornar, ¿ok? Hablamos del cuadrado lumbar, que lo mezclamos con una abducción coxofemoral y una inclinación a nivel de raquis dorso-lumbar, y la resistencia la hacemos más que todo a nivel de miembros inferiores, ¿ok? O sea, haciendo el excéntrico como tal. Ok, en cuanto a la goniometría, tengo que realizar una parte de anexa, a ver si lo puedo hacer. En tal caso, igual me tomo la molestia de mencionarlo acá.
a nivel de cervical. Empecemos con lo de las inclinaciones, que es esta que está aquí. El fulcro va colocado a nivel de la apófisis espinosa S7, la rama fija va orientada en sentido inferior, alineada con la columna, y la rama móvil va orientada en sentido superior, ¿ok? Y ahí vamos a ver si la realizamos hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Se mantiene igual, solo que cuando vayamos a cambiar a hacer otra inclinación, simplemente la orientamos en un sentido distinto, ¿ok? Cuando hablamos de la rotación cervical, vamos a colocar el fulcro en el ápex, ¿sí? En la cabeza, todo el centro en la región más superior. Vamos a tener que la rama móvil va orientada en sentido del acromión. Ok. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Vean lo siguiente. Es que yo lo estoy explicando aquí como si vamos a hacer la rotación derecha. Si yo voy a evaluar, vamos a colocarlo aquí. Aquí está la rotación derecha. Si yo voy a evaluar la rotación derecha, la rama fija va orientada en el acromión de ese lado. Si yo oriento la rama fija en el acromión derecho, y bueno, ya previamente colocando el fulcro en el ápex, si yo coloco la rama fija en el acromión derecho, yo tengo que llevar la rama móvil en sentido del acromión, porque estoy evaluando la rotación cervical derecha. Si yo agarro y coloco la rama en ese sentido, y no, bueno, voy a evaluar la rotación izquierda, y agarro y llevo la rama móvil para acá, eso está mal realizado, ¿ok? Según la bibliografía. Entonces, si yo coloco ahora la rama fija orientada en sentido izquierdo, mira la rama móvil, yo la voy a llevar en este sentido, hacia el lado izquierdo, en sentido del acromión, porque voy a evaluar la rotación izquierda. En cuanto a la flexoextensión cervical, el fulcro va orientado en el conducto auditivo externo. Vamos a tener que la rama fija va orientada en sentido superior y la rama móvil va alineada con la nariz. ¿Ok? Y vamos a hacer los movimientos de flexión, la rama se lleva hacia abajo y en tal caso de la extensión, la rama se lleva hacia arriba, ¿ok? Por lo menos en cuanto a la de las rotaciones, para poder grabarla es un poquito complejo, a menos que el paciente se sienta en una silla muy pequeña, o si está en una cama o en una silla, prácticamente se tienen que hasta montar en una escalera, dependiendo si la persona es muy alta o no es alta. A veces tienen que hasta montar en una escalera para grabarlo, ¿ok? En cuanto a las rotaciones dorsolumbares, esto sí hay que tener mucho cuidado y por lo menos a mí en lo particular esta goniometría a mí no me gusta. Porque se suele ver muy idéntica a la de rotación cervical. Usted lleva la rama, el fulcro en el ápex de la cabeza, coloca la rama fija en sentido lateral, ¿sí? ¿Qué es lo que no me gusta de la bibliografía? Bueno, o sea, se coloca la rama móvil también por acá. Si las dos ramas van orientadas en el mismo sentido. La rama móvil, cuando usted empieza a rotar dorso lumbar, a nivel de la columna lumbar, no me mueva ni escápulas, nada de hombro. El movimiento es en dorso lumbar y no me mueva cuello. Eso prácticamente no tiene nada que ver. O sea, tenemos que mover el dorso lumbar. O sea, más que todo a nivel lumbar. Ahí es donde tiene que ocurrir la rotación. Habla de que la rama móvil se va a llevar en sentido posterior si es la rotación derecha. Chévere por eso es que te tienes que guiar de la espina ilíaca anterosuperior. Me parece que desde una vista superior hacer eso, guiarse de la espina ilíaca anterosuperior hasta te tapa, es un poquito complejo. A mí en lo particular no me gusta esta goniometría. Y en tal caso, en ser la de la rotación izquierda, la orientamos hacia el lado izquierdo, igual nos vamos hacia posterior, ¿ok? Moviendo la rama móvil. Entonces, de las inclinaciones vamos a colocar el fulcro a nivel de promontorio sacro, la rama fija va orientada en sentido inferior y la rama móvil va orientada en sentido superior, alineado con la columna, dependiendo del lado donde vayamos a inclinar, ya sea al derecho o ya sea al izquierdo. La flexoextensión de dorso lumbar se suele medir con un inclinómetro. Prácticamente, o vamos a decir que es muy difícil de conseguir un inclinómetro, ¿sí? Entonces, hay una opción que te da Pascual, en el que te dice que coloques el fulcro en la parte lateral de la cresta ilíaca, la rama fija orientada en sentido inferior lateral al fémur, ¿sí? Que vendría siendo esto aquí, y la rama superior la alineas con la columna al inicio cuando hagas la flexión de tronco
ahí te va a dar tu rango. A mí lo particular me parece un poco incierto, ¿ok? Pero es una de las modalidades que les pueden echar acá. Y acá, bueno, simplemente cambiamos la toma, o sea, va siempre orientado hacia inferior, borde lateral de la cresta ilíaca, pero en tal caso lo echas hacia atrás en la extensión. Si mandara una actividad, yo en lo particular exigiría que me hicieran la de flexión cervical, la de las inclinaciones, la de las rotaciones, las inclinaciones dorsolumbares, ¿sí? Esta, la de las rotaciones dorsolumbares, en lo particular no la pediría, y la de flexión tampoco la pediría, pero simplemente para que la tengan en cuenta.